Hola engomados, hoy tenemos un programa inmensamente especial. Hace una semana vimos atrás en algunos medios de comunicación como en Caracol Radio, canales institucionales rendían homenaje a la historia del periodismo, a la radio y a un hombre en particular. Él es Juan Guillermo Ríos. Juan Guillermo, gracias por estar con nosotros en este Engomados y bienvenido. Querido Marcel, las gracias las doy yo por tenerme en cuenta, por considerar que te puedo ser útil en un programa tan especial y tan escuchado como Engomados. Gracias, Juan Guillermo. Juan Guillermo, queremos primero que todo hablar de esa persona. Este programa está hecho de personas geniales que hacen cosas geniales. Y las personas como tú, que han roto paradigmas, que han traspasado las fronteras, que han roto ratings y que han hecho una carrera en el periodismo tan difícil y en Colombia, es un honor que podamos estar contigo y poder conocer un poco acerca de lo que tú has hecho. ¿Cómo empezó tu vida en el periodismo, Juan Guillermo? Yo empecé en el periodismo a finales de la década de los 60. En el año 69 había una cadena de radio que era muy popular en Colombia, se llamaba Radio 15. Era una cadena para la juventud, solamente música para la juventud, rock, eh, en inglés, rock en español, solamente música para la juventud. El director y principal presentador de esa estación de radio, Radio 15 de Caracol, era Alfonso Lizarazo, muy conocido por el país, tú lo recuerdas, porque fue presentador mucho tiempo de radio y de televisión, director de esta cadena, como te digo, Radio 15, que fue en casi todas las ciudades del país, el Medellín hubo precisamente, y Lizarazo fue presentador y sigue siendo presentador de Sábados Felices, claro que ahora con menos intensidad. De tal manera que yo empecé ahí en un programa que se llamó Debates de la Juventud. Yo estaba trabajando como mensajero. Yo era mensajero en el Banco Popular, ahí en el Parque Wow. de Berrío. Y a mí me entregaban casi una bolsa, casi un costal repleto de correspondencia. Yo tenía que organizar esa correspondencia de acuerdo a la nomenclatura de Medellín y empezar a repartirla. Yo salía a repartirla a las 8 de la mañana y acababa a las 7 de la noche porque era repartirla a pie por todo Medellín. Como entenderás, querido Marcel, conozco a Medellín, sus direcciones, sus barrios. No digo mejor que nadie, porque quien mejor conoce las ciudades y los barrios son los taxistas, pero la conocí supremamente bien. Entonces, empecé en Radio 15. Más o menos en qué año y qué edad tenías, Juan Guillermo. Más o menos en qué año fue eso y qué edad 69, tenías. 69. 69. Y estabas muy joven, estabas en la universidad o estabas en el bachillerato. ¿En qué periodo de la vida estabas? Yo trabajaba en el día en el Banco Popular y estaba terminando el bachillerato nocturno en el liceo de la Universidad de Antioquia, el liceo antioqueño, que como bachillerato nocturno quedaba en la plazuela de San Ignacio. Entonces, que ahí arribita quedaba un colegio muy tradicional de Medellín, el CEFA, ¿no? Correcto. Entonces, ahí empecé y empecé haciéndole una cacería a Alfonso Lizarazo. ¿Y cómo se la hice? Resulta que como yo era muy vinculado al rock, teníamos un club juvenil. Ese club juvenil se llamó y se llamaba Los Speedies del Twist, porque después del rock and roll vino un baile muy especial que se llamaba el Twist, a raíz de una canción que cantó un hombre muy famoso en los Estados Unidos que murió hace poco, Chubby Checker. Y que también tuvo una versión los Beatles de esa canción, Tal de vez, Twist. sí, sí, Sí. exactamente. Bueno, entonces
como yo estaba vinculado a Radio 15, no laboralmente, sino que yo iba, entraba. Un día supe que se presentaba en el Coliseo Cubierto de Medellín Enrique Guzmán, gran cantante mexicano, que con César Costa eran ídolos en los 60, en los 70, en los 80, en la televisión mexicana y en la radio de muchos países del continente. Entonces nos fuimos a ver a Enrique Guzmán. Cuando terminó el concierto de Enrique Guzmán, el cantante colombiano, desde esa época viene la costumbre de presentar un artista colombiano con un artista internacional como es hoy. El cantante colombiano era Oscar Golde, que ya murió. Entonces, cuando salimos del Coliseo, yo vi que corrían dos personas, pero yo no identifiqué sino a Oscar Golde. Entonces yo le dije a mis compañeros del club de Twitter, le dije, mire, el que viene allá es Oscar Golde. Entonces yo le dije, Oscar, ¿qué hubo? Me le presenté y él me miró y me dijo, llévame, que la gente está persiguiéndome y atrás viene Enrique Guzmán. Y yo dije, no digas. Entonces apareció Enrique Guzmán, que recuerdo tenía puesta una camisa exactamente igual a la que yo tenía ese día, que era una camisa verde limón. Ya te imaginarás la pinta, con corbata negra. Y entonces montamos en un taxi que nos paró a Enrique Guzmán, a Oscar Golden, y nosotros íbamos como 10 personas en el taxi, con la mala suerte que la policía nos paró, porque íbamos 10 personas en el taxi, nos paró cerca a la biblioteca, cerca donde queda hoy la Biblioteca Pública Piloto del Medellín. Creo que es la calle Colombia. Correcto, correcto. Bueno, cerca del estadio. Correcto. Exactamente. Bueno, entonces la policía nos paró y nos llevó para una estación de policía que quedaba al lado de atrás de la iglesia Veracruz, donde queda hoy la iglesia Veracruz. El inspector de policía de esa época era un hombre muy famoso en Medellín, le decían Treintazo, porque por cualquier detención lo metía uno 30 días a la cárcel, por cualquiera. Entonces, cuando nos llevaron, se llamaba Absalón Vargas. Absalón Vargas. Absalón Vargas era el inspector de policía de ahí, de esa inspección que te digo yo al lado de la Veracruz. Y mira cómo es el tiempo. Después, en el Banco Popular, donde yo trabajaba, yo supe que un hermano de él era el jefe de una sección que se llamaba Asuntos Internacionales del banco. Entonces yo me le presenté y le dije, oiga, el hermano suyo que me tuvo a mí preso. Y me dijo, ¿y qué hace un preso trabajando en el banco? Entonces yo dije, no, pues fueron como 6 horas. Me dijo, ¿y por qué? Dijo, no, porque íbamos 8 o 10 personas en un taxi y veníamos de un concierto de rock. Entonces nos hicimos pues muy amigos y yo quedé de ese concierto con la idea de que yo tenía que entrar a hacer programas de radio y de rock. Entonces me le presenté, como te digo, a Alfonso Lizarazo oficialmente. Le hice una cacería de por lo menos 20 días. Todos los días iba a Radio 15, el complejo de emisoras de Caracol que con Radio Reloj quedaba ahí al lado de la clínica Medellín. Por la Oriental. ¿Ah? Por la Oriental, la Avenida Oriental, cerca de la Avenida Oriental. No, yo no sé dónde queda ahora, pero en esa época quedaba por Maracaibo. Por Maracaibo. Okay. No sé cuál es. Quedaba en esa época y ahí quedaba Radiovisión, Radio Reloj, que la gente pasaba y veía cómo se trabajaba en el micrófono, porque en esa época el locutor ponía
el disco daba la hora y hacía todo. No había un locutor y un control master, hacía todo. Entonces, Ujú. yo me paraba en esa vitrina hasta que un día salió Alfonso Lizarazo. Y le dije yo, don Alfonso, soy Juan Guillermo Ríos, llevo persiguiéndolo 20 días. Me dijo, no, pero es que yo vivo en Bogotá. Y yo pensé que se iba a enojar conmigo, o me iba a regalar. Y me dijo, ¿y qué quiere? Dijo, que me dé una hora para un programa en Radio 15. Y me dijo, ¿y usted qué sabe hacer? Le dije, yo estoy estudiando en el bachillerato nocturno de la Universidad de Antioquia, estoy acabando y me matriculo inmediatamente en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Antioquia. Para esa época la dirigía Darío Arizmendi Posada. Uy, ¿en serio? Sí, Darío Arizmendi dirigía Increíble. esa escuela. Y entonces, después, yo trabajé con Arizmendi en Caracol, en Bogotá. Bueno, Un grupo maravilloso que tuvieron en ese Caracol Radio, era increíble. Arizmendi, Juan Gosaín, Amat, Yami Amat también Yamid estuvo un tiempo. Amat, estaba, pues por supuesto, eh, estaba Juan Gosaín, te lo mencioné ya, sí. Sí, Juan Gosaín, ya me acuerdo. César Augusto Londoño todavía no había llegado, ¿no? O él fue luego. Hernán Peláez. Hernán Peláez, Hernán correcto. Peláez hacía los deportes que era mi compañero al lado. Yo me sentaba entre Hernán Peláez y Yamid Amat. Bueno, Uy, entonces Lizarazo me dijo, venga el sábado, que voy a hacer un concierto en el radioteatro de la Voz de Antioquia, ujú. y quiero que usted vea el concierto y de repente le haga una prueba. Entonces el concierto empezaba a las 2 y terminaba a las 4. Yo llegué desde las 10 de la mañana, hasta que a las 12 del día apareció Alfonso y le dije, don Alfonso, aquí llegué. Y me dijo, pero es a las 2. Y dije, yo lo estoy esperando desde las 10 de la mañana. Digo, bueno, acompáñeme, y me sentó en primera fila. Y yo, y la cola de la gente para entrar al concierto de Lizarazo con artistas de rock de la época, daba a 3 cuadras hacia abajo y 3 cuadras hacia arriba. Era impresionante. Bueno, Increíble esa historia. conclusión, empezó el concierto y Lizarazo dijo, como a la hora de haber empezado el concierto, dijo, antes de que termine quiero darle participación al público. Me dijo, venga usted. Y como ya me conocía a mí, yo estaba ahí sentado en primera fila, le digo, suba. Le dije, ¿yo? Sí, usted suba. Subí al escenario y me dijo, ¿qué le pareció el concierto? Entonces yo empecé a hablar y yo conocía casi todas las canciones, yo era un rockero especialista en música y en canciones y conocía los grupos de rock de Colombia, de Bogotá, de Medellín, de México, conocía artistas, el nombre de los artistas de casi todo el mundo. Entonces cuando yo le empecé a hablar de eso, Lizarazo vio que no me cogió fuera de base y a la salida me dijo, arranque con el programa, arranque este sábado, es decir, a los 8 días. ¿Listo? Mi primer invitado al programa fue el comandante de la policía de Medellín, porque había unas quejas de que la policía se había sobreactuado y había exagerado su actuación en el concierto de rock que te menciono. Ujú. Entonces eso generó una cantidad de ruido en Medellín y ese ruido duró muchísimo tiempo. Entonces yo llevé al comandante de la policía para preguntarle sobre eso. Entonces hicimos una entrevista tan tirante, quizás yo con, con la inexperiencia del debutante fui muy agresivo. El comandante de la policía se paró, me dijo que se iba a quejar a las directivas por las preguntas y me cerraron el programa. El programa duró una vez, una salida. Una vez, una ¿Viste el salida. récord, brother? Entonces, pero ahí entendí una cosa,
que yo iba a ser periodista en la vida. Ese día, Increíble historia. con la clausura del programa y con lo que me pasó, yo dije, voy a ser periodista. Entonces me fui a estudiar. Increíble, Juan Guillermo. ¿Ah? No, me parece increíble esa historia, increíble. Bueno, entonces para cortar el cuento, yo me fui a estudiar periodismo a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Antioquia, que como te digo, el decano era Darío Arizmendi. Me le presenté y hicimos una amistad. Y entonces yo seguí con el programa en Radio 15. En esa época, el hermano de Darío Arizmendi, Octavio Arizmendi Posada, era el gobernador de Antioquia. Entonces yo, por cuenta mía, fui y también le hice la cacería a Octavio Arizmendi y logré que me diera una entrevista para Radio 15, para el programa que yo hacía en Radio 15. Increíble. Y me dio una entrevista de 2 horas. Yo recuerdo que en esa época Octavio Arizmendi vivía por arriba de la Metropolitana, por Prado. Por Prado, en una casa, yo no sé si todavía, pero en esa época en Medellín había unas casas hermosísimas por Prado, unas casas hermosas, había un museo egipcio. Yo no sé si todavía estará ese museo egipcio ahí, que es histórico en Medellín. Y yo recorrí todo Prado simplemente para tener una idea de dónde estaba parado y cómo pensaba moverme en esa época a nivel periodístico, a nivel social. Y la mayor parte de la gente que conocí en el periodismo y que me apoyó vivía en Prado, porque en Prado vivían los ricos. En esa época el poblado no era tanto el barrio de los ricos que fue después, o era Prado y Laureles. Increíble, Juan Guillermo. Juan Guillermo, tengo una pregunta para ti. Estás hablando de la Medellín del 69, una Medellín completamente diferente de la Medellín que todos conocimos, ni siquiera en los 80, en los 90, ni ahora. Pero tu familia, hablemos un poquito de tu familia, 11 hermanos, ¿cómo se forma el pensamiento de un comunicador, de un periodista en una familia numerosa, paisa, antioqueña, tradicional? Como te dije, yo decidí que iba a ser periodista cuando ocurrió lo de Radio 15, que me cerraron el programa. Pero yo soy el cuarto de 2 hermanos, uno murió, quedamos 11. Mi papá era pintor de brocha gorda, pintaba paredes. Murió muy joven, muy joven. Y mi mamá nos sacó adelante con un sacrificio y una abnegación que yo le tengo gratitud. Nosotros vivíamos en las comunas de Medellín. Allá me levanté, allá estudié en la Escuela Santander anexa, la normal de varones, que era una normal para educar futuros maestros y educadores. Entonces, conocí muy bien lo que eran las comunas de Medellín, porque de Villahermosa nos pasamos a vivir a Manrique, otro barrio un poco caliente de Medellín como Villahermosa. Pues es que nuestra casa, cuando vivíamos en Villahermosa, nuestra casa tenía solamente la sala, una habitación y una semicocina, no había más. Y ahí nos acomodábamos 11 personas, más mi papá, más mi mamá. Wow. Increíble. Juan Guillermo, la relación tuya tan cercana con la música, has sido una persona melómana, una persona fanática de la música, mira que eso te abrió puertas al inicio de tu carrera y en esa semilla que fue germinando en lo que te convertirías. ¿Qué representa para ti la música y cuál ha sido como esa relación intelectual con el rock, particularmente con la música a través latinoamericana, etcétera? Por ejemplo, Bob Dylan, Rolling Stones, los Beatles, etcétera, etcétera, etcétera.
Para mí la música es el mejor lenguaje de comunicación que ha habido toda la vida. Desde que, desde que estuvo el primer hombre sobre la faz de la tierra, se comunicaba a través de piedras, juntaba piedras y las hacía sonar y a eso le ponía sonidos verbales. Ujú, Entonces ahí nace una comunicación auditiva que tenía golpes musicales. ujú, Entonces la música siempre ha estado desde que el hombre está. Es más, yo creo que desde antes porque la música alegra a los animales y ayuda a conocer a los animales. Si tú tienes un gato o si tú tienes un perro, tú, 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 tú le haces el experimento de ponerle música y de tú ponerte a trabajar con música y ese perro o ese gato tienen un comportamiento apacible, se echan al lado tuyo escuchando música, porque la música también los penetra a ellos. O sea que la música es un lenguaje excepcional, no en vano. Eh, Miguel Ángel mmm, hizo los grandes frescos del Vaticano. Primero pintaba acompañado de música y en cada fresco hay una insinuación a algo musical, ángeles con trompetas y cosas por el estilo. Entonces a mí la música ha sido excepcional. Con la música he logrado comunicarme con mis hijos. ujú. Mis hijos son rockeros. Creo que algo de esa cultura rockera que tiene Andrés, Sebastián, esa cultura musical que tiene Saray, eh, les, se las transmití yo. Y lo mismo ha ocurrido con mis nietos. Tengo a Mariana y a Juan Nicolás. Juan Nicolás se comunica conmigo con música, canta, tiene un oído musical espectacular eh, y sabe exactamente qué es eh, cada canción. La baila y le gusta el rock y tiene una guitarra. Juan Nicolás, que apenas tiene un poco más de 2 años, 2 años y 2 o 3 meses, ya tiene 3 guitarras. O sea, míralo cómo cambia la cultura educativa con el tiempo. Antes, un niño de 2 años se preocupaba más por jugar con un carrito. Juan Nicolás, que tiene 2 años y 3 meses, juega con un balón y con la guitarra. Juan Entonces, Guillermo, vamos. para mí, eso es fundamental. Y con el paso de los años y viajando por el mundo, conocí la música de Bob Dylan, la música de los Beatles y de los Rolling Stones. Yo no se me olvida esto. Eh, Mis alumnos en la Universidad Sergio Arboleda me preguntaron un día, ¿qué nos aconseja tener? Le dije yo, si su papá les ofrece regalarles un carro último modelo o un viaje a la China, pasando por París, Londres y las grandes ciudades del mundo, prefieran el viaje a la China, que el carro lo consiguen después con el trabajo, con la cultura y con el conocimiento. En cambio, ir a la China es una oportunidad que no tiene uno sino una vez en la vida y si se gana el baloto, 2 veces. Y yo le recomiendo a mis alumnos ir a la China. Yo estuve en la China. Y, Sí, pero antes de eso, Juan Guillermo, quiero que hagamos dos pasitos antes del Gran Ballet. Y el Gran Ballet es, saliste de Medellín, pero tuviste una gran conexión con el mundo francoparlante. Tú hablas francés y lo hablas perfectamente. Y estuviste por esa Europa, estuviste en pasantías en Nueva York y luego aterrizaste en lo que conocemos como Caracol Radio y posteriormente en Noticiero Las 7. ¿Nos puedes hacer un tránsito de ese viaje desde esa Medellín de los 70 hasta llegar a los 80, 82 y la consolidación con el rating histórico que nadie ha roto en Colombia del Noticiero de las 7? mm, para mí fue
yo siempre quise irme de Medellín. Como yo había tomado la decisión de ser periodista, yo trabajé casi 2 años como reportero del noticiero Clarín, en Medellín, que lo dirigía Miguel Zapata Restrepo, que fue un periodista de una historia espectacular en Medellín. Y Miguel Zapata me vio un día hacer un programa de los de Radio 15, y como todo el complejo de Caracol quedaba ahí, donde yo te digo, entonces un día yo lo vi parado en la puerta y le dije, don Miguel, yo hago unos programas en Radio 15, me da trabajo como periodista en el noticiero. Y ese señor tuvo una visión espectacular, me dijo, sí, pero tiene que empezar cubriendo policía para que se forme como periodista. Entonces yo le dije, ¿y por qué como policía? Y me dijo, cuando empiece a cubrir policía se va a dar cuenta. Yo me levantaba, en esa época vivía todavía en Villahermosa. Luego nos pasamos a Manrique y de ahí, como te digo, a Buenos Aires. Y yo me levantaba todos los días a las 3:30 de la mañana. A las 4 de la mañana estaba listo. Y en esa época, supongo que hoy también, como mi casa en Villahermosa quedaba en la terminal de los buses, ¿no? Los buses llegaban por la noche, a las 9 o 10 de la noche terminaba el último viaje, y ahí en la esquina guardaban los buses, los dejaban ahí parqueados, y a las 4 de la mañana sentía uno el ruido, y empezaba la vida de los buses. Entonces yo me levantaba supremamente temprano. Y busqué qué hacer de las 4 de la mañana en adelante. Y lo único que se me ocurrió fue que en la casa no había televisor, había un radio. Un radio que lo sacó tu señora madre Estela, creo que en Sóximos, en el almacén Sóximos que quedaba en la playa, y después Estela nos regaló también el primer televisor que hubo en la casa. Entonces yo escuchaba radio, y escuchando radio, escuchaba radio, música y noticias, música y noticias. Y me fue entrando esa cultura que mantengo hoy de manera inexorable, de ser un enfermo por la información y por la música. Cuando viajé al exterior, ¿verdad?, dando un salto en el tiempo, a mí no se me olvida que estando en Londres, se me ocurrió una idea loca. Iba en un taxi de los ingleses, las cabinas negras, y se me ocurrió preguntarle al taxista, le dije, señor, yo le pregunté en inglés, ¿dónde queda el bar donde van los cantantes y los artistas aquí en Londres? Me dijo, yo lo llevo. A ese bar van los Rolling Stones, va Paul McCartney, van los Beatles, van todos los cantantes. Me dijo, eso sí, tiene que pedir mesa por lo menos con 2 meses de anticipación, o si no, no hay. Como yo no me podía quedar 2 meses en Londres, yo dije, voy a hacer lo mismo que hice cuando fui a Radio 15, llegar a las 10 de la mañana. 10 de la mañana parado en la puerta hasta que por fin abrieron, me dejaron entrar al bar. Y más o menos a las 10 de la noche llegó Paul McCartney. Y llegó acompañado de más o menos 10 personas. Y yo estaba sentado en la barra. Y ellos se sentaron en la barra. Entonces yo dije, esto no puede ser, no puede ser. Y te voy a contar una anécdota que no se la he contado a nadie, que me pasó después en Nueva York, pero acabo esta. Estando yo en la barra, alcanzo a ver que la otra persona, después de Paul McCartney, era nada más y nada menos que Mick Jagger.
podían ser rivales musicales, pero eran amigos. Entonces me di cuenta que la rivalidad no existe en nada. En la vida, la rivalidad se la inventa uno. Y se la inventa uno por un prejuicio o por X o Y motivo. Conclusión, no me atreví a hablarles porque yo dije de lagarto, sí no quiero pasar acá. Me regalan una fotico, aquí una firmita, y dije, eso sí no lo quiero hacer porque eso es lo que hace todo el mundo y lo que en el fondo les choca. Mira tú que un artista de esos famosísimos firma un autógrafo y se va, nunca se queda, porque es curioso, son famosos pero no les gusta eso. A la salida, como yo salí primero, yo esperé un ratico afuera con una temperatura, yo creo que hacía esa época en Londres. Londres es una de las ciudades más frías del mundo. Aún en verano en Londres llueve. Londres es una de las ciudades más escalofriantemente frías del mundo. Entonces yo parado en esa puerta, sin abrigo, simplemente con un saco, estaba esperando que salieran ellos solamente para volverlos a ver. Y salieron. Y yo recuerdo perfectamente que Mick Jagger me miró ahí parado, me dijo, hi. Cuando fue el concierto de los Rolling Stone en Colombia, yo recordé esa anécdota. Yo fui al concierto de los Rolling Stone acá con Andrés, con Sebastián, con Saray, con mis hijas, y no se me olvida eso, porque yo había visto también el concierto de los Rolling Stone en Londres, ¿no? Y entonces comparaba lo que es un concierto de ellos en un estadio con lo que yo había visto en Londres en un parque. Era algo maravilloso. Y con esa cultura de la música, conocí la música de Bob Dylan, pero la música de Bob Dylan la conocí por la militancia política que yo he tenido contra las guerras. Entonces un día supe que había una gran manifestación. Yo estaba en Nueva York y supe que había una gran manifestación contra la guerra de Vietnam. Yo dije, voy a ir a la manifestación. Yo nunca he ido a una manifestación. Había estado en París en manifestaciones, pero no en Londres. Oh, sorpresa, en la primera fila de la manifestación estaba Bob Dylan, Paul McCartney, John Lennon. estaban los artistas, los artistas de cine, estaba Richard Burton, Elizabeth Taylor. No, era una cosa, y yo dije, no, esto ni mandaba a hacer. Si yo soy rey y mando pedir a alguien que me traiga a estas personas, no la reúne. Entonces entendí también otra cosa, que en la vida las cosas no solamente hay que buscarlas, sino esperar a que se den. No solamente hay que buscarlas, sino esperar a que se den, por una razón muy simple, porque no todo es para todo el mundo. Así es, Juan. No todo es para todo el mundo. Un día estaba yo parado en las afueras de la universidad, Sergio Arboleda, donde doy clases, y pasó un Rolls Royce negro. Yo lo miré y una alumna que estaba ahí conmigo me dijo, Juan Guillermo, ¿y le gusta ese carro? Le dije, no. Me dijo, ¿y por qué no? Y dije yo, porque sé que no lo va a tener nunca. Entonces, uno debe tener en la vida muy claro lo que puede tener y lo que no va a tener. Juan Guillermo, dos cositas que está súper divertida y te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu espacio. Aquí ¿Dónde nació? he tocado contigo temas que no he tocado nunca. Yo sé, y te agradecemos muchísimo. ¿De dónde nació paz, amor y buen genio? ¿Dónde nació esa frase, esas palabras que se convirtieron en íconos en los 80? Yo estaba presentando el noticiero de las 7 y recuerdo que ese día fue un día absolutamente impresionante en Bogotá. Había una huelga general, la ciudad paralizada. Como la ciudad estaba
paralizada, no había transporte y la gente era por las calles en medio de un aguacero impresionante de manifestaciones y de pedreas. Yo casi que no llego al noticiero. Conclusión, había un ambiente agitado, un ambiente un poco turbulento, un ambiente un poco ensombrecido. Entonces yo siempre llegaba al estudio media hora antes primero, para probar luces. Segundo, maquillaje. Luego, volver a probar luces con maquillaje. Y yo no usé nunca teleprompter. Entonces yo tenía que mirar bien el libreto para saber cómo improvisar sobre cada noticia. Y yo tenía otra cosa, que como el noticiero tenía tanta sintonía, la gente se agolpaba en las afueras de Intravisión, donde hacía el noticiero, y se agolpaba esperando que yo saliera. Y entonces se tomaban fotos conmigo, me pedían autógrafo. Entonces yo decidí abrir las puertas de Intravisión, las puertas del estudio, y la gente entraba al estudio, y el estudio yo hacía el noticiero con el estudio repleto de gente, pero repleto. Lo único que les pedía era silencio, silencio, pero después llegué a la conclusión de que cómo le podía pedir yo silencio a un estudio con 200 o 300 personas. Si la gente murmuraba sobre mi chaleco, murmuraba sobre lo que yo decía, y como yo todos los días vaciaba a alguien, pues la gente o se reía o murmuraba o decía algo. Entonces a la despedida, el productor mío era Hernán Estrada, que ha sido uno de los mejores productores de televisión que ha tenido este país. Y entonces Hernán Estrada me dijo, se acabó el tiempo y no nos podemos pasar porque nos multan. Y las multas en esa época era de 1.000.000 de pesos por minuto. En esa época. Por minuto. Entonces yo dije, no, tengo que despedir ya. Entonces, listo, al aire. El coordinador me dijo, al aire. Entonces yo dije, señoras y señores, ha sido un día muy complicado para todos ustedes. Por favor, regresen a su casa. Y me quedé como 5 segundos callado. Y dije, con paz, con amor y con buen genio. Ahí salió. Eso no tuvo ni un estudio, ni un estudio de publicidad, ni un estudio de imagen. Salió así. Exactamente así como sale un piropo. Pues se convirtió en el piropo más famoso de la televisión colombiana, mi estimado Juan Guillermo, porque tuviste con el noticiero de las 7 un rating jamás. A vos que te gustan las anécdotas, yo estudiaba publicidad en la Bolivariana en la década de los 90, tenía un profesor que sigue siendo una eminencia, Memo Ángel, y estamos viendo un día una materia con él, y él empezó a dar la clase, y empezó a poner ejemplos estando estudiando publicidad, ¿cierto? Estudiamos comunicación, que no va a decir que lo mismo, pero teníamos un paralelo. Y el hombre te puso de ejemplo, usted dijo, vea, Tim, hay que ver esto, y saca un cassette, en ese momento VHS, vea lo que hace este señor. Eso no es hacer únicamente periodismo, eso no es hacer únicamente comunicación, eso es mover las emociones, eso es algo que se llama desmitificar el periodismo. ¿Vos pensás que llegaste a ese nivel y por qué esos niveles de sintonía que aún hoy, con más plata, con más ingresos, con más mujeres bellas, con gente preparada, no se ha roto, Juan Guillermo? Lo que pasa es que el estilo es el hombre. Cuando tú estás en medios de comunicación, tienes que tener un estilo. Y yo antes de presentar el noticiero de las 7, yo me fui para Nueva York. De mi bolsillo, dije, de mi bolsillo me voy a costear un viaje a Nueva York. Y me fui y le pedí cita a Dan Rather, que era el anchor más importante que había en CBS News, la CBS News. Entonces, Dan Rather dejaba entrar un grupo de personas
al estudio, pero tenía como un departamento internacional para los invitados internacionales. Allá iban presidentes de diferentes partes del mundo, gente de todo el mundo que él escogía o seleccionaba para que fueran de espectadores, no de entrevistados o de invitados, de espectadores, a ver cómo hacía él el noticiero. Y yo dije, me voy a ver a Dan Rather. Entonces, cuando terminó el noticiero de Dan Rather, le pedí el favor que si podía tomarme unas fotos con él. Ahí rompí el esquema. Yo dije, me va a decir que soy un lagarto, pero como estando aquí en Nueva York, en un estudio de la CBS, no me voy a tomar una foto con Dan Rather. Nadie me va a creer que yo estuve con Dan Rather. Dan Rather reemplazó como anchor al primer anchor que hubo en la televisión moderna en el mundo, que se llamó Walter Cronkite. Él inventó el anchor. El anchor es el hombre ancla. ¿Qué es el hombre ancla? Es el periodista que elimina la barrera entre quien habla en televisión y quien lo oye. Es decir, no hay pantalla. Si yo estoy acá y tú estás allá, yo puedo sacar la mano por la pantalla y dártela. Hola, Marcel, dame la mano, dame. Y nos damos ahí la mano. No hay pantalla, no hay nada que impida que tengamos un contacto casi íntimo. Entonces, Dan Rather me enseñó eso. Y me dijo otra cosa, invéntese un estilo e invéntese la vestimenta. Que la gente lo siga y lo critique por el estilo y por la vestimenta y aguante el chaparrón. Cuando yo venía en el avión para Colombia, yo dije, me voy a inventar el estilo, voy a hacer un noticiero que rompa con todos los esquemas de noticias que se ha hecho en Colombia. En Colombia no había presentadores, no había anchor. El primer anchor en Colombia fui yo. En Colombia había locutores. Locutores. Es decir, un señor que se paraba como una estatua, era rígido, no podía mirar ni a la izquierda ni a la derecha, no podía mover los ojos, y leía el papel, con un papel. Bogotá, hoy a las 5 de la tarde, Medellín, hoy, pronto. Y leía más o menos, eran impresionantes esos tipos, porque en media hora podían leer 60 noticias. Y dele, y dele, y dele. Como yo venía de la escuela de la CBS y había estado en la escuela francesa con los grandes presentadores franceses de televisión, entonces yo introduje la parte de innovación técnica, la visualización, el acompañamiento de la noticia con slides, con imágenes. Y dije, bueno, ¿y de ropa qué me pongo? Les dije, chalecos y corbatas y sacos, que es lo que le ven a uno lo ven en televisión de la cintura para arriba. Entonces comencé a usar chalecos, corbatas y sacos y todos los días los cambiaba. Entonces comenzaron dos corrientes. Una corriente que me criticaba y que decía que yo era un marica en la televisión por la manera como me vestía. ¡Ay, sale ese marica! Y otra corriente muy femenina que me seguía. A lo último, los directivos del noticiero estaban preocupados porque los 6 primeros meses de rating del noticiero fueron 0. Perdimos para esa época todo el dinero del mundo, nadie nos daba comerciales. Pero como periodista, y eso es algo que yo le enseño a mis alumnos, uno crea su propia pedagogía de la información. No olvides eso nunca en tu vida como periodista, mi querido Marcel. Uno crea su propia pedagogía de la información. Uno educa a su oyente, a su televidente, para verlo a uno. Uno, sin decirle te voy a educar, uno lo va educando y le va diciendo, mira, yo te voy a enseñar cómo me ves. Yo te voy a enseñar cómo me oyes. Eso se llama crear su propia pedagogía de la comunicación. Y esa pedagogía tú la vas imponiendo, la vas imponiendo. A los 6 meses empecé a marcar 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Yo recuerdo que al final del año ya estaba en 20 puntos. Estaba a 1 punto de alcanzar
a Mauricio Gómez, que dirigía el noticiero 24 horas y era el enfrentado mío. Ya en febrero y marzo del año siguiente, yo ya le ganaba por 10 y 15 puntos a Mauricio Gómez. Curiosamente, pues yo admiraba mucho a Mauricio Gómez y un día alguien, no voy a decir quién porque es una persona que es muy cercana a mí, me dijo: Mauricio Gómez dice que no te vuelve a hablar porque tú lo derrotaste y le destruiste el rating que él tenía en el noticiero. Wow. Sin embargo, un día nos encontramos en televisión y nos saludamos muy amablemente. Mira, no hay nada que más lo cambie a uno en la vida que el paso del tiempo. Así es. El paso del tiempo te enseña exactamente qué es lo que vale la pena en la vida y qué no vale y por qué no vale la pena luchar por ciertas cosas en la vida. Entonces tú aprendes como a depurar. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y te vas centrando, ¿no? Es decir, tú sabes que nunca vas a tener un jet, pero sí sabes que puedes montar en avión. Entonces uno se va aterrizando. Y entonces eso le ayuda a uno a marcar las metas y los caminos para llegar a esas metas en la vida. Juan Guillermo, para ir terminando este programa tan increíble que nos has regalado, es un honor que estés con nosotros. Yo crecí viéndote en televisión. Para mí era una cosa como normal. En esa época en Colombia, tener una televisión era como tener internet, ¿correcto? Y uno se supeditaba a lo que salía en televisión y cuando vos aparecías uno se quedaba diciendo: ¿quién es este man? ¿Este man qué está haciendo? Este es un personaje. La pinta, cómo enfrentabas a la gente, cómo te dirigías a la gente. Me encantaba cómo tenías esa manera concreta de casi que sintieras, como decías ahorita, de que estabas tocando al otro lado de la televisión. Y por supuesto, todas las anécdotas que hay detrás de tu vida. Podemos escribir 400 páginas de este libro y se quedarían cortas, estaríamos llegando únicamente al año 69, 70. Juan Guillermo, ¿cómo quiere ser recordado? ¿Cómo quiere que pase ese tiempo que tú dices que nos enseña a todos? Como decía Marcel Proust, en busca del tiempo perdido, pero en tu caso, mi estimado Juan Guillermo, ¿cómo te gustaría ser recordado? Algún día, como me pasó a mí en la década de los 90, un personaje como Memo Ángel, que es un genio y que tiene un computador en su cabeza, te diga: ese señor hace algo diferente en comunicación. Y a mí me pasó, pero hay mucha gente que quiere saber quién eres tú y cómo quieres ser recordado, hermano. Quiero ser recordado primero como un buen ser humano. Segundo, como un buen padre. Tercero, como un buen hijo. Y quizás lo más importante, como un buen ciudadano. Es decir, respetar a los demás, respetar cómo piensa el otro, y una regla de oro que yo manejo en la vida: no discutas nunca con las mujeres, porque toda discusión que tú des con las mujeres las pierdes. Entonces, si en este instante son las 8 de la noche, las 8:30 y está de noche, y sale una mujer y dice: no señor, son las 10 de la mañana de este día. Y claro, tienes razón, no discutas nunca con una mujer porque siempre pierdes. Juan Guillermo Ríos, el anchorman colombiano, el hombre del rating, el hombre del paz, amor y buen genio, el hombre de vamos a hacerle el amor a la vida. Esa frase me encanta. No la voy a usar porque ya tiene copyright y de pronto me pides derechos, hermano, y en este momento no hay plata porque apenas estamos saliendo de la pandemia, mi estimado Juan Guillermo. Juan Guillermo, estos minutos finales de este programa para ti, en honor a ti, a tu comunicación como legado, así lo hemos llamado en Engomados, comunicar como legado. Dirígete a esas personas que nos van a ver, 100, 200, 1000, las que sean, porque al fin y al cabo esto es una ventaja de YouTube. Este programa queda en la memoria de esta gran biblioteca de Alejandría que se ha convertido en Internet. Este espacio es para que tú te dirijas a ellos de la manera que tú consideres pertinente y siempre, gracias por existir, gracias por asumir el reto de salir de Villahermosa, escuchar rock and roll,
de ser hincha nacional. Gracias por amar a las mujeres. Gracias por enfrentarse a la cámara. Gracias por no darte por vencido en los momentos más difíciles que has tenido en tu enfermedad. Y gracias por seguir vivo y por poder disfrutar a tus nietos. Es el momento de que la gente te escuche y gracias totales, Juan Guillermo Ríos. Pues Marcel, las gracias te las doy yo a ti por pensar que puedo serte útil. Eso habla muy bien de tu cuna y de tu nobleza. Si siempre tienes un motivo para pensar que yo puedo serte útil, ahí estoy en primera fila para eso, cuando quieras y como quieras. A los televidentes, tuyos y míos, que son los mismos, solamente tengo para decirles gracias. Gracias porque me convirtieron en una figura y en una leyenda aún estando vivo. Colombia es un país, y en muchos otros países seguramente pasa, donde las personas son leyenda cuando mueren o a los años de haber muerto. Los televidentes colombianos, en su mayoría, y muchas personas que me quieren y otras que no me quieren, porque los malquerientes también lo van empujando a uno. Los malquerientes también lo empujan a uno, entonces a ellos también les debo, a mis malquerientes, que debo tenerlos y seguramente los tengo, también les debo que yo haya salido adelante y que, como tú dices, sea una figura. El consejo que yo puedo darles es, sean como son. No se muestren como no son. Porque los colombianos tenemos un problema. No todos, pero la mayoría de los colombianos tenemos el problema de querer ser lo que no somos. Y queriendo ser lo que no somos, acabamos siendo lo que realmente somos. Es decir, si somos pobres, no nos gusta que la gente sepa que somos pobres. Si no leemos, no nos gusta que la gente sepa que no leemos. Es decir, queremos ser lo que no somos, no. Seamos lo que somos, como eres. Que si encuentras un ser en la vida que te va a querer como eres, con tus defectos y con tus virtudes. Y ese ser que está a tu lado, tu señora y tus hijos, te van a querer siempre como eres y te van a corregir con amor. Y tú vas a agradecer eso, que te enseñaron con amor. No te enseñaron con odio, no te enseñaron con distancia, te enseñaron con un abrazo. Quiero que todos los días digan, se levanten y den gracias a Dios por el nuevo día que uno tiene con vida, porque cuánta gente se acuesta y no amanece, cuánta gente sale a la calle y no regresa a la casa. Pues cada que tú amanezcas y cada que tú salgas a la calle y regreses a la casa, dar gracias, porque estás a salvo. Pero lo más importante, dar gracias por tu familia y por tus hijos. Y dar gracias porque cada que una puerta se cierra, se abre otra. Nunca vas a encontrar en la vida todas las puertas cerradas, nunca. Que te cerraron una puerta, se abrió otra. Tú hace 8 meses, tú no pensabas que ibas a tener este programa en YouTube y hoy lo tienes. No olvides, cada que se cierra una puerta, se abre otra. Y la que se abre en ambas alas. Posiblemente la que se cerró no tenía sino un ala. La que se abre tiene 2, como las ventanas, o como las ventanas de las casas grandes que son dobles. Cada que se cierra una puerta, se abre otra. Entonces, no te preocupes. Siembra amor con paz, amor y evangelio. Juan Guillermo, nosotros, o hablo en mi caso particular, no nacimos comunicando, aprendimos a comunicar a través de los años. En mi vida personal, probablemente tardíamente, pero bueno, aquí estamos haciendo lo que aprendimos, lo que por generaciones
y porque algo en la sangre y porque algo en el espíritu nos mueve y eso se llama comunicar. A ti, mil y mil gracias por esa paz, por ese amor y por ese buen genio, porque personas como yo y como muchos otros, y por eso la gente te seguía y te volviste un fenómeno. Le hablabas al oído a esas personas y les decías eso que estás diciendo ahorita, levántate y anda. O yo soy el yo soy. Así que Juan Guillermo Ríos, larga vida al Anchorman Colombia, al hombre francoparlante, al amigo de los Rolling Stones, al parcero de Mick Jagger en Londres luego de un bar, al hombre que le encantaba leer, tiene una biblioteca numerosa Que me y ha leído encanta, muchos. Señor, que me encantan. sí, que te encanta. Y gracias por un autor que me regalaste hace décadas, a Rainer Maria Rilke. Ese personaje me marcó profundamente con sus cartas a un joven poeta. Un joven poeta que está todavía en ti, mi estimado Juan Guillermo. No quedo más que agradecerte, que tengas grandes logros aún. Espero que sigas trabajando en más proyectos porque aún queda tela por cortar en esta vida comunicativa del periodismo que tienes. Y como decimos acá en Engomados, esa es la manera de despedirme, que no es mía, pero ya no me lo pueden quitar. Gracias totales, Juan Guillermo Ríos. Gracias totales. A ti, gracias totales. Gracias por ser el gran ser humano que eres y gracias porque escogiste este camino. De ahí no te salgas, este es el tuyo. Juan Guillermo Ríos, un emblema de la comunicación. Nadie ha roto sus récords. Si los números hablaran por sí solos, él es el number one. Pero su carisma y su dimensión comunicativa aún lo tienen vivo. Juan Guillermo, estás vivo para que disfrutes a tus nietos, para que sigas escuchando a Bob Dylan y sigas coleccionando libros. Te deseo lo mejor siempre y gracias por este espacio generoso que nos has dado en tiempo y en enseñanzas. Sos un grande y te quiero mucho, hermano. Gracias por todo. Gracias a ti. Chao, chao. Amigos, este ha sido nuestro Engomados del día de hoy. Nos volveremos a ver con otro especial. Chao, chao.